Pues volvemos a nuestra reflexión sobre el querer de la Iglesia en cuestiones de filosofía para la formación de los futuros sacerdotes. Es claro que la filosofía es la puerta de una reflexión seria y comprometida con la verdad. Es una conquista. De acuerdo con la Fides et Ratio de Juan Pablo II, en el mundo contemporáneo se percibe una cierta crisis de sentido que hunde sus raíces en una crisis en torno a la verdad, en corrientes inaceptables como el eclecticismo, el historicismo, el cientificismo, el pragmatismo y el niquilismo. Pienso que los seminarios, como lo fueron las abadías de la antigüedad, son una gran contribución para la cultura de nuestros tiempos, pues ahí se fraguan los ideales más altos de la defensa de la vida, la razón y del mismo Estado. Esto lo encontramos postulado en el número 9, cuando menciona: la filosofía en la actualidad debe ser capaz de dar paso del fenómeno al fundamento, ser buscadora de sentido, otorgar unidad al saber y al obrar sin negar la pluralidad, asentar las bases epistemológicas que demuestren la capacidad del intelecto de alcanzar la verdad objetiva, renovar la metafísica y ser buscadora del bien que se va a practicar. También es cierto que cada tiempo tiene sus retos y sus dificultades. De ahí que en nuestros seminarios se exijan 6 cosas. Primero, la naturaleza reestructurante del proceso formativo, la formación integral, la naturaleza intencional de la formación intelectual, la función del alumno, la orientación del docente y los recursos a la finalidad normativa, la continuidad y complementariedad de las etapas de filosofía y teología. Sin estos señalamientos, estaremos desligados de las exigencias de nuestros tiempos. El número 25 lleva por subtítulo los estudios filosóficos, que es lo que nos interesa. Aquí nos recuerda la exigencia de recurrir a la doctrina del pensamiento del Aquinate, tal como lo hizo Benedicto XVI en sus 3 audiencias del 9, 16 y 23 de junio del 2010, que versaron sobre la vida, pensamiento y actualidad de Santo Tomás de Aquino, que recomiendo a ustedes que lo lean. Vayan a la página del Vaticano y lean estas 3 intervenciones de Benedicto sobre el pensamiento de Tomás de Aquino. Así dice el ordenamiento: ubicada en el orden de la gran tradición cristiana, la formación filosófica de los candidatos al sacerdocio privilegia los grandes sistemas de dicha tradición, de modo particular el pensamiento aristotélico tomista. Basta dar unos cuantos ejemplos de los documentos de la Iglesia a favor del estudio de Santo Tomás de Aquino. Para verificar lo anterior, podemos acudir a estos documentos: a la encíclica Aeterni Patris de León XIII, al Mutuo Proprio Doctoris Angelici de Pío X, al Mutuo Proprio Non Multu Post de Benedicto XV, a la encíclica Studiorum Ducem de Pío XI, a las mismas 24 tesis tomistas, al Código de Derecho Canónico, a la encíclica Humani Generis de Pío XII y a la Fides et Ratio de Juan Pablo II, entre otros. Estos documentos ponen en evidencia la importancia de recurrir una y otra vez al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. En el número 25 del documento, pues pone de manifiesto la importancia de la filosofía para los estudios teológicos. Es algo ya sabido por todos que sin una buena filosofía no puede haber una auténtica teología, pues la reflexión filosófica de carácter sapiencial, alcance metafísico y abierta a la revelación, sirve de base a la reflexión teológica ulterior. Y no cualquier filosofía nos posibilita ese encuentro entre fe y razón, entre filosofía y teología. Hay que elegir una filosofía que pueda darme esa reflexión y me abra el horizonte de comprensión para poder estar en ese ámbito de la relación entre fe y razón. Esa realidad la podemos palpar en tantos alumnos de filosofía que al no poseer el cúmulo suficiente de saber filosófico metafísico, les es muy difícil enfrentarse a la teología, y por lo mismo no alcanzan a descubrir los errores implícitos en el pensamiento filosófico actual, y este es un riesgo que la Iglesia no está dispuesta a correr.
En cuanto a la estructura básica de los estudios filosóficos, en el número 35 nos dice que de acuerdo con la realidad de cada seminario, se pueden considerar dentro del mapa curricular a otros espacios de formación. Las siguientes asignaturas pueden ser estudiadas en el seminario y las enumero. Primero, las ciencias auxiliares. Hay que tenerlas en cuenta en los estudios filosóficos, como es la psicología, la pedagogía, la sociología, la economía y la comunicación. Otras que favorecen al bagaje cultural del sacerdote pueden ser también la literatura, el arte y la música. Las que cubren también diversos aspectos de la formación integral, como el catecismo de la Iglesia Católica, los documentos de formación sacerdotal, la historia de la salvación, etc. Esto es algo que hay que considerar y detenernos a meditar, pues con frecuencia se da en nuestros seminarios la inclusión de estas asignaturas, y esto no tiene que quitarle el tiempo a las áreas sistemáticas que son las más importantes. En cuanto al estudio de las lenguas, el ordenamiento, vuelvo a mostrárselos, señala en el número 34 que a lo largo de la formación filosófica teológica se ha de garantizar la capacitación del alumno para que pueda acceder, auxiliado por recursos de traducción, a la lectura de textos de lenguas clásicas. Entiende el documento Letras Clásicas, el estudio del latín y del griego. Estas lenguas, repito, no son algo opcional, sino algo obligatorio y necesario, como lo dice el documento, y lo vamos a estudiar con el más actual de la Reforma de Estudios Eclesiásticos. Es algo obligatorio y necesario para los estudios de filosofía, y nos preparan, por supuesto, al estudio también de la teología. Además, como mínimo, se pide a los rectores la exigencia de que los alumnos dominen una lengua moderna. Los rectores de los seminarios en México se han puesto de acuerdo diciendo que que el inglés como lengua moderna puede ser aquel que se estudie en los seminarios como algo definitivo, pero tampoco se cierra la posibilidad de que sea otra lengua que esté sometida, claro, a las necesidades pastorales de cada región, o también al estudio de alguna lengua indígena local, que también se puede hacer en los seminarios. Podemos decir, para concluir esta primera parte, que pues en el área sistemática son las materias como las que se desprenden de la metafísica, las que tienen un espacio pues especial, y hay otras que vienen a complementar pues también el estudio de filosofía en nuestros seminarios. Queda claro pues que para todos aquellos que se dedican a la formación de los seminarios, el actual ordenamiento nos puede servir y orientar para ir perfeccionando también nuestros conocimientos.